Hoy es un muy lindo día para hacer un helado con puro sabor a fruta. Hermoso día para estar en la huerta. Además es un muy lindo día para hacer un helado. Estamos al lado del árbol frutal andino responsable de este video. Se trata del tumbo, también conocido como curuba o taxo. Lo que voy a hacer ahora es cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar a la cocina y ahí los voy a convertir en un helado versión vegana. Sí, hoy los frutos del tumbo, también conocido como curuba o taxo, se van a convertir en un helado vegano. Y eso porque el helado no va a tener azúcar ni tampoco crema de leche o nata. Para reemplazar la crema de leche o nata, vamos a utilizar esta fruta, la banana, que le va a dar muy buena cremosidad al helado. Además, le va a aportar dulzor. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el fruto del tumbo, curuba o taxo, y mediante el uso de un cuchillo lo vamos a cortar, así por el medio. Ahora va a aparecer su espectacular, deliciosa y muy aromática pulpa. Ahora vamos a utilizar una cuchara y vamos a retirar la pulpa de su cáscara o piel. Necesitamos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa. Bueno, acá ya tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pura pulpa. Les cuento que para esta receta voy a incluir sus semillas, las cuales son comestibles y masticables. Para el que no quiera las semillas en el helado, las puede desechar colando la pulpa. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pelar las bananas y vamos a hacer un puré. Listo, acá ya tenemos preparado un buen puré de bananas. Tanto de pulpa de fruta como de puré de banana necesitamos una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a unir los dos ingredientes. Listo, una vez unidos y mezclados los dos ingredientes, ahora traemos la heladora. Bueno, me encontraron en este momento tan lindo, que es el momento donde estoy vertiendo la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso es un sabor versión vegano. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren qué pinta que tiene este helado vegano. Increíble, es el primer helado vegano del canal, así que ya estoy muy ansioso por probarlo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este helado. Mientras escucho que afuera cae la lluvia, acá adentro llegó el mejor momento, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un helado vegano, el helado vegano de tumbo, curuba o taxo, un frutal andino delicioso,
pariente del maracuyá. Acá estoy preparado con cucharita, una buena porción de helado y dispuesto a probarlo. Lo pruebo y luego les cuento. Bueno, al momento más lindo, a probar se ha dicho. Hoy que llueve afuera es un momento ideal para probar un helado. Vamos. Mmm, muy bueno. Muy bueno de sabor y de consistencia. Quedó espectacular, bien cremoso. Y eso gracias a la banana. Voy a probar un poquito más porque esto realmente está para disfrutar. Y luego les voy a hacer la descripción del sabor. Mm. Pruebo una porción más porque esto realmente me tienta. Y luego les describo. Miren lo que es este helado. Increíble, ¿eh? Mm. Lo dejo ahí porque si no, no voy a poder seguir hablándoles. Luego, cuando deje filmar, voy a seguir atacando este helado vegano que quedó increíble. Ahora les cuento de qué se trata. Muy bueno el helado vegano de Tumbo, Curuba o Taxo. Ya se los recomiendo. Quedó increíble de sabor, de dulzor y de consistencia. Quedó muy cremoso. De consistencia quedó muy cremoso, casi a la altura de un helado realizado con crema y leche o nata, muy parecido en cuanto a cremosidad, y eso gracias a la banana. Luego el sabor es dulce y ácido. La parte dulce la agrega el tumbo, curuba o taxo, pero por sobre todo la banana. El sabor ácido en este helado corresponde sin duda al tumbo, curuba o taxo. Y para que se den una idea del nivel de acidez de este helado, se asemeja, aunque es menor, al de una ciruela ácida. Si bien en el sabor final de este helado se nota un poco el sabor de la banana, lo bueno es que no tapa el sabor de la fruta principal, que en este caso es el tumbo, curuba o taxo. Y lo importante es que la banana nos regala su cremosidad. Cómo se escucha la lluvia, ideal para seguir comiendo helado. Les quería contar que para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este helado, describo a este helado con un sabor muy exótico. Podría describir que se parece a una mezcla entre maracuyá, mandarina y pomelo. Tiene un deje tropical que queda muy bueno. Es un helado delicioso. Ya se los recomiendo. Otra cosa que les quería contar es que este helado tiene el aporte en la textura de las semillas del tumbo, curuba o taxo, las cuales son comestibles, o sea, no son tóxicas, y son masticables, o sea, que no son duras, y quedan muy buenas en la textura final. Ahí las estoy mordiendo y quedan genial en este helado, por eso las dejo en el helado, pero para el que no quiera las semillas, las puede colar y listo. Este no solo es un helado delicioso que ya les recomiendo que lo hagan, sino que es un helado que lo puede consumir la gente que no puede consumir azúcar o otro tipo de endulzantes. También lo puede consumir la gente que no puede consumir crema de leche o nata, o las dos cosas. Si no pueden consumir endulzantes como azúcar y crema de leche o nata, puede consumir este helado increíble. Bueno, antes de despedirme, les cuento que ahora, al finalizar este video, les voy a dejar recomendado un video muy especial, donde les cuento bien de qué se trata este frutal andino increíble llamado tumbo, curuba o taxo. No se lo pierdan. Ahora sí, me voy a despedir porque voy a seguir haciendo algo muy importante, seguir comiendo helado que quedó increíble. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito pulgar para arriba, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos,
Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau.